Bueno, habiendo hecho la introducción general al tema, nos introducimos ahora con un poco más de detalle en MANOVA, sus supuestos y características de cómo se construye el modelo. Los supuestos son, en primer lugar, la linealidad entre las variables dependientes, es decir, que la relación entre ellas sea lineal. En segundo lugar, la independencia de las muestras, que se da por diseño. Vamos a tener un vector aleatorio i de nuestras variables dependientes, por lo cual va a ser n-dimensional, n variables dependientes, con una distribución normal n variante para cada grupo, definido por los niveles del factor o factores considerados, con un vector de medias general o gran vector de medias, como también se lo llama, con la media por cada variable por grupo, de 1 hasta g grupos. Aplica teorema central del límite y el método en general es robusto a las desviaciones de normalidad multivariada, pero sí es sensible a outliers, por lo cual hay que hacer un análisis previo de outliers y tratarlos o eliminarlos según el caso. El último gran supuesto es que la matriz de varianza y covarianza B sea igual para todos los grupos. Este es el supuesto de homogeneidad de varianzas, que se puede probar con el test box M para homogeneidad de varianzas multivariada. Bajo los supuestos que nombramos, cada observación J, n-dimensional, n porque es 1 por cada variable dependiente, para cada grupo I, puede expresarse como la suma de M más el vector A, que es el vector n-dimensional, que indica el efecto propio del nivel o grupo sobre las medias, más el vector n-dimensional E, que es el vector de error aleatorio, y que se supone con media vector nulo, es decir, con media cero, y la varianza, una matriz de varianza B, que es igual para todos los grupos. La hipótesis nula que vamos a probar cuando aplicamos MANOVA es que no hay diferencias en los vectores de medias de I, del vector n-dimensional I, en cada uno de los grupos. Es que todos los vectores de medias son iguales entre los grupos y que todos son igual al gran vector de medias M. Una hipótesis nula equivalente es que todos los vectores A son nulos, es decir, que no hay efectos de pertenecer a uno u otro grupo definido por los niveles del factor o los factores involucrados en el análisis sobre el vector I. Como todo análisis de la varianza, este análisis se basa en la descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas total, que llamamos T, en dos partes. Una es la matriz B, que se la llama la matriz de variabilidad entre grupos, between groups, por su nombre en inglés, y la matriz W, que es la matriz de variabilidad within groups. En análisis de MANOVA, cuando decimos matriz, estamos hablando de la matriz de suma de cuadrados y productos cruzados, que se va a definir luego en más detalle cómo se calcula, sobre todo en la parte práctica, pero está muy relacionado a lo que es una matriz de varianza y covarianza. Si dividimos la matriz de suma de cuadrados y productos cruzados por los grados de libertad -1, vamos a obtener una matriz de varianza y covarianza, que ya es más familiar y bueno, entendemos qué significa más claramente. Ahora lo vamos a ver un poquito más. La matriz B también se la llama H, o la matriz de hipótesis, porque en definitiva es lo que nos interesa probar, la diferencia entre grupos. Para construirla se consideran a los centroides de los grupos como observaciones para los cálculos. La matriz W también se la llama E, dado que es la matriz de error, y describe la variabilidad dentro de cada grupo. Es una suma para todos los grupos de las varianzas y covarianzas de las observaciones intragrupos. Esto tiene que ver más con el error aleatorio que puede haber, que haga que cada observación difiera de la media en más o en menos, pero no tiene que ver con una diferencia generada por la pertenencia o no al grupo. Teniéndonos un poco más en cada una de estas matrices, vemos que primero en la matriz de error E tenemos una diagonal en donde tendremos la suma de cuadrados del error, que representa la variabilidad intragrupos para cada una de estas variables. Y fuera de la diagonal, en la parte de serían los productos cruzados, va a estar representado la dependencia entre las variables dependientes, valga la redundancia, pero en cada uno de estos grupos. En la matriz H, o la matriz de hipótesis, en la diagonal tendremos la suma de cuadrados de error dentro del grupo,
y va a representar la variabilidad total que existe entre grupos. Fuera de la diagonal tendremos la dependencia entre variables a través de los grupos, digamos, sin considerar la pertenencia o no a los grupos. Si hay diferencia real entre los vectores de medias entre grupos, es esperable que H sea relativamente más grande que E. Es decir, que la diferencia entre grupos explique una mayor proporción de variabilidad total que la matriz de error. De aquí se desprenden una serie de estadísticos de contraste que de alguna manera representan cuánto de la variabilidad total es explicada por la matriz H. La más conocida es el lambda de Wilks, que hace el cociente entre la determinante de la matriz del error y la determinante de la matriz de variabilidad total, o sea, de la suma de H más E. También está la traza de Hotelin-Lowry, la traza de PI, que es un estadístico muy utilizado porque es robusto a la violación de supuestos de heteroscedasticidad, y la raíz máxima de Roy, que no tiene demasiada aplicación práctica, pero también es uno de los estadísticos que se suele reportar en esta sección. También hay que decir que estos estadísticos, particularmente el lambda de Wilks, no se pueden calcular directamente, pero hay aproximaciones para todos ellos a través de una distribución F. Y en muchos software estadísticos se reporta tanto el lambda de Wilks como el valor de F asociado. Ahora, si nos dio una prueba significativa, tuvimos un valor P de menor a 0,05 para estos estadísticos de contraste, lo que nos está diciendo este resultado es que el vector de medias tiene por lo menos un valor que es diferente de los demás, para un grupo o más de un grupo. No sabemos cuántos ni cuáles son. Tampoco sabemos cuáles son las variables que generan esa diferencia, si es una o más de una. Entonces, aquí tenemos varios análisis para hacer. En principio podemos ver el tamaño del efecto a través de los valores eta cuadrado parciales, en los que no vamos a entrar en mucho detalle en esta parte, pero que representa qué porcentaje de la variabilidad conjunta de las variables dependientes es explicada por el o los factores intervinientes en el análisis. Y el otro gran grupo de análisis que podemos hacer es los análisis post-hoc, que nos ayudan a determinar cuáles grupos presentan diferencias con respecto a los demás y además en qué variables, en qué medida. Análisis post-hoc, en principio podemos realizar ANOVAs individuales para evaluar diferencias entre grupos por cada una de las variables dependientes. También podemos realizar comparaciones múltiples. Hay muchas opciones, cada una tiene sus particularidades. Algunos de los más conocidos son el test de Tukey, que es un test que controla error por comparaciones múltiples. El test de Jeffe, que es más conservador que Tukey, pero cuando hay comparaciones complejas presenta mayor flexibilidad. Y el test de Games-Howell, que no asume homogeneidad de varianzas ni de tamaños muestrales, o sea, es un test no paramétrico, que lo vamos a ver en el caso de aplicación. Y por último, el análisis discriminante, en la que se construyen funciones discriminantes, que son combinaciones lineales de las variables respuesta, que mejor separan los grupos. Y cómo se obtienen estas funciones discriminantes es a través de la maximización del cociente entre H y E, o sea, del producto entre H y la inversa de E. Cuanto más grande sea H en relación a E, más se debe la variabilidad total a la diferencia entre grupos. Entonces, realizar una función que maximice este cociente es equivalente a encontrar funciones que separen los grupos de la mejor forma posible.